¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Bueno, un gusto estar esta noche aquí y vamos a hablar de un tema muy sencillo, pero que casi nunca logramos conversar de él. Vamos a hablar de la atención. Vamos a hablar de la importancia de la atención, vamos a hablar de que aquello a lo que le ponemos atención crece y vamos a hablar de la fuerza oculta que tiene la atención. Con respecto a los expositores anteriores, solo una palabra: ¡wow! Me encanta haber podido escucharlos y disfruté y aprendí mucho de ellos. Pero hablemos en principio de la atención. Lo primero que tenemos que conocer de la atención probablemente es que la atención ocurre. Simplemente ocurre. Es parte de la vida. No podemos hacer nada para que no ocurra. Estar vivo es poner atención. Es simplemente biología. Una de las características a través de las cuales reconocemos que una persona está viva es porque atiende. A veces de repente vemos a alguien que no está mirando para ningún lugar y ese tipo está vivo. Simplemente no parece, no reacciona. Entonces la atención es necesaria y ocurre. La necesitamos para vivir. Ponemos atención cuando estamos cocinando un sofrito para preparar un plato. Ponemos atención cuando estamos estudiando. Ponemos atención cuando estamos conversando con nuestra pareja. Ponemos atención cuando estamos viendo un show de televisión. Entonces es bueno que la atención ocurra. Es necesario que la atención ocurra, pero la mayor parte del tiempo la atención ocurre de manera automática. La atención ocurre sin que nos demos cuenta. Es un proceso tan natural, tan práctico que es casi como respirar. Y uno nos está preguntando así que, ¿cómo es que estoy respirando? A ver, ¿estoy respirando o no? Es algo que lo hacemos todos los días, a todo momento, y es parte de vivir. Sin embargo, lo que ocurre con la atención es que sirve para bien, pero también puede hacer daño. Si no la administramos bien, puede ser que no nos sirva mucho. Y si bien ocurre, algunas veces nos lleva a lograr grandes metas, nos lleva a lograr grandes logros. Por ejemplo, nosotros tenemos la historia, que ustedes probablemente conocen, de un corredor panameño que se llama Irving Saladino. Irving Saladino cuenta la historia que él, cuando estaba empezando en su carrera como corredor de salto largo, tenía que enfocarse en pasar la fosa de arena. Lo que pasaba en la fosa de arena en esa cancha en Colón era que la arena tiene que estar generalmente húmeda, pero en esa cancha en Colón la arena no estaba húmeda, era un charco lo que había ahí. Dicen que Saladino lo que hacía era enfocarse no en el charco de arena, no en la fosa de arena, sino en pasar más allá de la fosa. Y su atención estaba enfocada en ese punto que iba después de la fosa. Entonces, si bien la atención ocurría para Saladino, él decidía en dónde focalizarla. Y eso sin duda formó parte de su proceso y su perfeccionamiento como atleta. Pero también la atención puede ocurrir para mal. Y muchas veces puede ocurrir para hacernos daño sin querer, porque ocurre automáticamente, como cuando empezamos a enfocarnos en cosas negativas de nosotros mismos. E insistimos en esas características negativas de nosotros o de otras personas o de la situación en sí misma. Todo lo malo empieza entonces a tomar mucha más preponderancia. Entonces, en primer lugar, la atención ocurre. Segundo principio, la atención es un recurso limitado. Sería chéverísimo que la atención fuera ilimitada, que pudiéramos usar la atención para todo, pero no, casi para todo, pero no alcanza. Por eso tenemos que administrarla bien. La atención es un recurso limitado. No podemos simplemente poner atención, no podemos, por ejemplo, ver un show de televisión, bailar merengue y estudiar para el examen de Derecho Canónico de mañana. No. De repente bailar merengue y estudiar para el derecho, para el examen sí. O estudiar y ver el show, pero las tres cosas no. Y es la naturaleza del ser humano, es la naturaleza de la vida, que es enfocarse la atención en algunos aspectos y descartar muchos otros. Por eso es que la gente no puede tener maestría en demasiadas cosas. Tú no puedes ser un maestro del tenis y a la vez ser un gran chef y además ser políglota y además ser la Madre Teresa. No se pueden todas esas cosas, porque la atención tiene que enfocarse. Tienes que dejar unas cosas a un lado y enfocarte en otras. Entonces, primero, la atención ocurre. Qué bueno que ocurra, pero pela el ojo. Segundo, la atención es un recurso limitado. Es muy importante saber que la tenemos,
pero que la tenemos que utilizar. Tercero, gracias a Dios, la atención se puede entrenar. Qué bueno que se pueda entrenar. Es más, diríamos que se debe entrenar. Y básicamente es importante saber que la atención se tiene que entrenar porque biológicamente la naturaleza nos lleva a poner atención más a lo negativo que a lo positivo. A la naturaleza le interesa, digamos que por ejemplo hace 10.000 años, yo voy caminando por el bosque y voy de lo más bien tranquilo caminando por el bosque y de repente veo un arbusto que se mueve. A la naturaleza le interesa que yo piense que detrás de ese arbusto hay un tigre y que yo me aleje y me vaya. A la naturaleza le interesa que yo piense que puede hacerme daño ese tigre. No importa si al final había tigre o no había tigre. A la naturaleza le interesa que yo piense que había y me vaya. Me asuste, me ponga ansioso y me aleje. A la naturaleza no le interesa, por ejemplo, y no le gusta que yo vaya por el bosque caminando, veo un arbusto que se mueve y diga, hombre, la vez pasada no había tigre ahí, capaz que eso es una iguana y que eso no va a hacer nada. Y sigo por ahí y de repente hay un tigre. Y el tigre y yo pasamos a ser uno. Eso no le gusta. Eso no le gusta a la naturaleza porque entonces mi código y mi fuerza genética no se puede mover a otras generaciones. Entonces estamos biológicamente programados para ponerle atención con mucha más fuerza a todo lo negativo. Pero ya no estamos por la selva, ya no estamos por el bosque. Ya detrás de los arbustos generalmente no hay tigres. Sin embargo, el ser humano sigue con una tendencia muy fuerte de poner atención con mucha más facilidad, neurológicamente hablando, a todo lo negativo. De hecho, las emociones negativas persisten con mucha más insistencia en nuestro cerebro y en nuestra mente que las emociones positivas. Por eso es que nosotros tenemos que entrenar nuestra atención. Tenemos que entrenarla y debemos hacerla porque también las emociones positivas y la atención positiva permiten la creatividad. Biológicamente, todo lo negativo es como velcro para el cerebro. Tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Y biológicamente, todo lo positivo es como teflón para el cerebro. Por eso tenemos que enfatizar, cuando tenemos una emoción positiva, saborearla. Cuando tenemos un momento positivo, disfrutarlo. Y buscar en el ambiente todo aquello que sea positivo, todo aquello que permita el disfrute de las emociones positivas. Porque, si bien dicen por ahí que la necesidad es la madre del ingenio, también es muy claro y se sabe perfectamente que cuando hay demasiada ansiedad, el ser humano no es creativo. Entonces necesitamos para la creatividad sentirnos bien. Cuarto, entonces vemos, primero, la atención ocurre. Segundo, sabemos que la atención es algo que pasa y que tenemos que administrar. Tercero, tenemos que ver que nosotros podemos entrenar la atención. Cuarto, nosotros somos administradores de la atención. Y si no lo somos, cuidado, porque puede ser que cualquier otra persona, cualquier otra cosa quiera aprovecharse de nuestra atención. Entonces nosotros tenemos que trabajar en administrar nuestra atención, en dominar esa atención y llevarla por donde nos conviene. Porque si no lo hacemos, por ejemplo, nosotros vivimos en una época en donde lo que sobra, ¿qué? Es información. Al haber tanta información, ¿saben qué es lo que hace falta? Atención. La gente se pelea, las empresas se pelean por su atención. La atención vale plata. Las empresas comercializan su atención. Hacen dinero con su atención. Y dicen, yo puedo lograr que una persona vea por 15 segundos esta imagen. Entonces nosotros tenemos que hacernos dueños de nuestra atención y ser administradores conscientes, intencionales de nuestra atención. Porque si no, alguien la va a aprovechar. Y es parte simplemente de la naturaleza. Entonces tenemos que la atención ocurre, ¿verdad? Que la atención es un recurso limitado, que la atención se puede entrenar. Y cuarto, que si no la aprovechamos nosotros y si no la administramos bien, otros van a querer administrarla. Otros como por ejemplo, ¿quiénes son los maestros del arte del desvío de la atención? Aparte de los políticos.
¿Quiénes son los maestros del arte del desvío de la atención? Los carteristas, ¿verdad? Los carteristas y los magos, pero los magos hacen un manejo de la atención inocua, pero los carteristas no tan inocua. Y ya se sabe que mucho antes de que los neurólogos entendieran qué rayos era lo que pasaba con la atención, los carteristas sabían cómo desviarla y manipularla. Y los carteristas lo que tienen rápido no son los dedos, es el arte que tienen de redirigir nuestra atención para hacer otras cosas mientras nos hacen pensar que esto es lo que está pasando. Entonces, si usted no aprovecha y no se hace consciente de la atención, otro va a aprovecharla. Y por último, probablemente, quizás lo más importante de todo, aquello a lo que le pones atención crece. Muy sencillo. La atención tiene una fuerza natural que lleva a lo que sea que estamos poniendo atención a crecer. No a crecer probablemente en sí mismo, pero sí a crecer en nuestra conciencia. Y vale la pena recordar en este momento, para mí, yo estoy estudiando este tema de la atención hace ya probablemente más de 10 años, y debo ser humilde y honesto que quien me enseñó esta verdad, este principio, fue una persona con la cual yo trabajé. Vamos a llamarlo Luis. ¿Hay algún Luis aquí? ¿No? Mejor, no fue, ninguno de los que están aquí. Luis atendió a mi consulta porque él quería casarse. Él estaba ya cerca de casarse y estaba muy emocionado y estaba muy contento, pero a la vez tenía algo que lo preocupaba mucho. Luis estaba preocupado por su situación con su novia y empezamos a conversar y me contó pues de su novia y finalmente me dijo qué era lo que le pasaba. A Luis lo que le pasaba es que había un defecto, o en su visión en ese momento era un defecto de su novia que realmente lo preocupaba mucho. Con pena y casi en voz baja me dijo Luis: Doc, lo que pasa es que mi novia es muy narizona. Y yo pensé que me iba a decir algo, quién sabe qué me va a decir, al final me dice eso y yo dije, bueno, ok. Entonces empezamos a conversar y le pregunté a Luis, bueno, Luis, cuéntame, pero digo, ella no es que le haya crecido la nariz en estas últimas 2 semanas, si tú eres novio con ella hace 2 meses, 2 años, no me acuerdo cuánto. Entonces, había otras cosas que te gustaban de ella. Sí, me dijo, sí, realmente es que ella es muy noble, es muy bonita, a mí me gusta mucho su piel, su cabello, yo la paso muy bien con ella, me siento muy bien con ella, me gusta, yo soy mejor persona cuando estoy con ella se ríe de mis chistes malos, ¿no? Podemos hablar mal de la misma gente. Todo eso ayuda a un matrimonio, a un noviazgo. Y entonces yo, la verdad que no sabía qué hacer con Luis. Entonces le dije, bueno, Luis, vamos a hacer una cosa, ¿no? De aquí a la próxima vez que nos veamos, y nos vamos a ver en un mes, vamos a hacer algo. Todas esas cosas que te gustan de tu novia, yo te doy por favor que le pongas mucha atención. Concéntrate en todas esas cosas que te gustan de tu novia y en un mes vienes y conversamos y vemos qué es lo que está pasando. Y dijo, bueno, Doc, está bien. Y se fue. Pasó el mes y cuando llegó la cita de Luis, llegó la hora de la cita de Luis, pasó la hora de la cita de Luis y Luis no vino. Cuando vi que Luis no venía, le pedí a Ana Yancy, que es la secretaria, la administradora, que me ayudara y llamara a Luis. Entonces llamó a Luis y me lo pasó. Yo digo, Luis, teníamos una reunión, ¿te acuerdas? Ay, Doc, ¿verdad que sí? Teníamos una reunión, pero se me olvidó. Disculpe. Bueno, no te preocupes, Luis, cuéntame, ¿cómo va todo? Oiga, Doc, la verdad que después que salimos de esa conversación, yo me quedé pensando y poco a poco, todos los días me puse a ponerle atención a todas esas cosas que me gustaban de mi novia. Y de repente un día me levanté y me di cuenta que ella no era tan narizona nada. Y Doc, ¿sabe qué? Ya nos comprometimos. Lo voy a invitar a la fiesta. Y entonces eso me ayudó mucho a tomar conciencia de que aquello a lo que tú le pones atención crece. Y que el poder más grande que nosotros tenemos es el poder de la atención. Porque si bien la atención ocurre, si bien la atención es un recurso limitado, si bien nosotros tenemos la capacidad de entrenar la atención y si bien nosotros somos los administradores de la atención, si no nos damos cuenta de esto, podemos realmente movernos hacia lugares y arenas muy, muy peligrosas para todo nuestro desarrollo como personas. Entonces,
Entonces, muchas gracias por haberme prestado su atención. Se las devuelvo.